Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al Procurador General del Estado, Íñigo Salvador. Procurador, buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias. Bueno, en medio de la coyuntura en la que estamos, en que se está hablando mucho de derechos humanos, se da este tercer foro organizado en el que participarán, digamos, los máximos organismos de derechos humanos, por lo menos en la región. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la importancia en medio de esta coyuntura? ¿Qué podemos esperar? La coincidencia en la cronología es puramente fortuita. En realidad, este foro venía siendo organizado desde el mes de mayo, conjuntamente con el periodo ordinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se está realizando en Quito. La idea era justamente acercar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su órgano judicial, la Corte Interamericana, a la realidad de los países y en concreto, en el caso del Ecuador, zanjar definitivamente ese distanciamiento que había habido entre los órganos del sistema interamericano y la República del Ecuador a lo largo de los últimos 10 años. Entonces, con ese propósito, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores organiza la sesión ordinaria de la Comisión Interamericana, la Procuraduría General del Estado invitó en el mes de mayo al secretario general de la Comisión Interamericana para que realizáramos en estos días este evento. Este evento es muy interesante porque es un foro en donde participan la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, la sociedad civil, en este caso del Ecuador, y es muy probable que de otros países también asistan organizaciones, la academia y obviamente el Estado ecuatoriano y otros estados partes del sistema interamericano. Entonces, creo que es un evento muy importante para, primero, ratificar la vocación del Estado ecuatoriano, y en estas circunstancias es más importante que nunca, ratificar la vocación del Estado ecuatoriano por el irrestricto respeto a los derechos humanos, y sobre todo con motivo del 40º aniversario de la Corte y 60º de la Comisión, realizar una evaluación del trabajo de estos dos órganos del sistema interamericano con miras a su proyección hacia el futuro. Pero ahora, en medio de la coyuntura en la que estamos, que no la podemos ignorar, ¿cómo se va a enfocar esta reunión? ¿Cómo va a presentarse el tema, digamos, las necesidades que hoy se presentan en torno al tema de derechos humanos? Toda vez que, por ejemplo, se evalúa o se está evaluando en este momento a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de seguridad de nuestro país que actuaron en medio de una revuelta que duró 12 días, pero en donde no había solamente población civil en las calles, en donde la población civil estaba mezclada, ya estamos viendo con fuerzas terroristas, subversivas, con delincuentes que saquearon, que robaron, que atentaron contra la seguridad, ni siquiera de los participantes, sino de la gente que no quería participar. Es decir, hay otras circunstancias en las que se generan casos, o se podrían generar casos de derechos humanos. Digamos, sería una lástima si no aprovechan este foro en donde están todas estas autoridades para poder plantear la necesidad de mirar la realidad que no solo afecta al Ecuador, estamos viendo que es un tema regional ya. Sí, tradicionalmente cuando la Comisión Interamericana se reúne en un país, y en este foro que es un foro fundamentalmente académico, el acuerdo por costumbre consuetudinario es que no se traten cosas específicas del Estado. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con usted en que es importantísimo en esta coyuntura que el Estado ecuatoriano y los representantes del Estado ecuatoriano no dejen de enfatizar el hecho de que en las últimas manifestaciones, en todos estos disturbios que, como todos sabemos, adquirieron una fuerza, una violencia inusitada, los órganos del sistema interamericano sean absolutamente objetivos en la evaluación. Es verdad, el Estado ecuatoriano, todos los estados del sistema interamericano tienen que ser evaluados en relación a los estándares internacionales de cumplimiento de los derechos humanos. Pero cuando se dan circunstancias como las que usted acaba de describir, es importante que la Comisión sea objetiva, que la Comisión se despoje de toda, podríamos decir, vocación original de velar exclusivamente por los derechos humanos de las personas que los han visto afectados por el accionar del Estado, y vean también que hay otros protagonistas en las violaciones de los derechos humanos.
En el caso del foro en el que organizamos con la Procuraduría General del Estado, la Comisión, la OEA y la Corte Interamericana, tenga usted la seguridad de que la Procuraduría General del Estado no dejará de señalar y exigir este tratamiento absolutamente equitativo, absolutamente objetivo, donde se vea que sí, los derechos humanos tienen que ser protegidos en toda circunstancia, pero en aquellos momentos en donde los grupos sociales, en ejercicio legítimo de su derecho a la protesta, de su derecho de movilización, hacen uso de mecanismos, herramientas, estrategias que son fundamentalmente terroristas, el Estado tiene que defenderse de eso y la Comisión, los órganos del sistema tienen que justipreciar esas circunstancias el momento de hacer sus evaluaciones. ¿Pero usted cree que en este momento eso podría ya empezar a ser considerado? Digamos, hay una evaluación en marcha, ¿no? Hay una evaluación en marcha. Coincide que hay un foro también que usted dice, pues es fortuita la coincidencia, pero se va a producir aquí en el Ecuador. Un fenómeno que no ocurre solamente en el Ecuador, que ocurre a nivel regional. Entonces sería absurdo, desde mi punto de vista, por supuesto, sí, que no lo tomen en cuenta. Es decir, evaluar a la fuerza pública, que es a quien evalúan estos organismos de derechos humanos, en su accionar en medio de una revuelta. Pero, ¿cómo discriminar? O sea, hay que encontrarle una respuesta a eso para poder realmente establecer las sanciones que también estén enmarcadas dentro de la justicia y la objetividad. ¿Cómo puede actuar la fuerza pública cuando no puede en ese momento discriminar entre quién es un ciudadano que está tratando de protestar de manera pacífica y quién es ese momento la persona que está utilizando estas herramientas de tipo terrorista? Porque están mezclados, porque ahora se están quejando y dicen hubo muchos detenidos. Sí, habría que ver caso por caso, pero digamos, hay que considerar dentro de todo que muchas personas pudieron haber caído detenidas porque en medio de la revuelta que hubo, pues no hay cómo discriminar en ese momento. Digo yo, no sé qué piensa usted. Yo creo que el hecho de que estos dos órganos del sistema interamericano estén en el país de forma fortuita es una afortunada coincidencia, porque qué mejor que dos órganos técnicos con el conocimiento y la experiencia puedan hacer una evaluación objetiva de la realidad. Es verdad, en este preciso momento la evaluación se está realizando. La evaluación no será el objetivo principal ni del foro, claro, ni de la reunión de la Comisión Interamericana en su periodo de sesiones, pero es obvio, y usted lo señala muy bien, habiendo en este preciso momento manifestaciones en Chile, manifestaciones en Bolivia por la coyuntura electoral, habiendo el Ecuador pasado por ese inicio del mes de octubre terriblemente violento, terriblemente apesadumbrador para el país y para la región, creo yo que va a ser la tónica natural de todos estos eventos la presencia de esos gérmenes de violencia ajenos a la idiosincrasia de la región. Yo no pongo en duda de que probablemente tanto en Chile como en Ecuador y en Bolivia haya motivos suficientes como para protestar. Y aunque no los hubiera, los ciudadanos tienen derecho de hacerlo. Claro que sí. Pero el momento en que miramos que esos ciudadanos echan mano de herramientas abiertamente terroristas, porque terrorismo, el objetivo del terrorismo es ese, generar caos, generar temor entre la ciudadanía. ¿Y qué más temor que el que las decenas de los grandes incendios que hubo en Quito, que hay en Santiago de Chile, ojalá en Bolivia la cosa no degenere? Para generar ese temor que es el objetivo fundamental de los terroristas, el generar desasosiego en la población y que ese desasosiego paralice y que las fuerzas de la sociedad no actúen como normalmente actúan. Entonces, yo sí creo que estos eventos que se realizan justamente esta semana en la ciudad de Quito son una oportunidad inmejorable para justamente tratar estos temas con la presencia de estos dos órganos, con la presencia de los estados y con el ojo crítico, pero al mismo tiempo objetivo, o en todo caso con afanes de objetividad de la academia y de la sociedad civil.
Lo esperamos así. Quisiera hacerle una pregunta sobre otro tema, aprovechando su presencia aquí. Pero bueno, en estos días también se está discutiendo la fuerte crisis económica que está viviendo nuestro país y se están debatiendo algunas alternativas para poder enfrentar esa crisis. Pero dentro de todo se ha hablado de la necesidad de también cerrarle el chorro a la corrupción, porque por ahí también se van muchísimos de los fondos que hoy estamos reclamando, que hoy estamos necesitando para poder atender a la población y que no sea la misma población la que con sus bolsillos tenga que pagar pues el dinero que hoy nos hace falta. Y allí quisiera preguntarle, hace un año ya, el señor Eduardo Jurado, que era antes secretario de la Presidencia, anunció que se iba a contratar a una empresa para que pueda encontrar la ruta del dinero de la corrupción. Sin embargo, se fue el señor Jurado y no se ha vuelto a decir una palabra del trabajo de esta empresa, que entiendo fue contratada. Quisiera que usted, que pues de alguna forma vigila o pues también participó activamente en la lucha o se manifestó que va a participar activamente en la lucha contra la corrupción, sabe algo de eso. Y relacionado con eso también se dijo que la ONU iba a participar también en una comisión que iba también a ayudar a combatir contra la corrupción, pero no hemos sabido nada de eso. ¿Qué ha pasado? Yo quisiera en primer lugar aclarar cuál es el papel de la Procuraduría General del Estado en la persecución a la corrupción. La Procuraduría General del Estado tiene funciones sumamente específicas y acotadas que se las otorga la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Procuraduría. A la Procuraduría no le corresponde esta fase de la identificación y persecución inicial, identificación y trámites extrajudiciales en la recuperación de los activos. La Procuraduría interviene en el momento en que ya hay un proceso judicial, sea en el país o sea en el exterior. Si es que es en el exterior, a través de la contratación de abogados en el exterior y a través del seguimiento al trabajo que hacen esos abogados. Si es que es en el país, a través de la persecución por la vía judicial. Ojo, cuando utilizo la palabra persecución es en términos estrictamente procesales y judiciales, términos legales. La persecución en la vía penal a los presuntos corruptos, que es lo que está haciendo ahora la Procuraduría junto con la Fiscalía en el caso Sobornos 2012-2016, por ejemplo. La próxima semana tendremos la continuación de la audiencia preparatoria de juicio y le corresponderá justamente a la Procuraduría sustentar su acusación particular. Ese es el papel fundamental de la Procuraduría. En relación a la parte inicial de su pregunta, es verdad, ha pasado ya un año desde el anuncio del secretario nacional de la Administración, señor Jurado, en aquel entonces. El tema de la contratación de las compañías y el tema de la parte inicial del seguimiento de la ruta de los dineros ilícitos está a cargo de ellos. No ha llegado el momento en que la Procuraduría deba intervenir y debo decirle que no conozco en qué estado está ese tema. El único tema en el que he tenido participación muy directa y permanente ha sido el tema de la recuperación de la indemnización de Odebrecht, que lamentablemente en estos días está suspendida por los hechos que son de conocimiento público. La organización, el ente estatal, en conocimiento total de los hechos y de la documentación en relación a este caso y a los diferentes contratos de Odebrecht, es la Contraloría General del Estado. Y la Contraloría ahorita está trabajando a media máquina, digamos, porque para comenzar ni siquiera tienen un local propio. Estamos tratando de recuperar el ritmo de trabajo con los directivos de la compañía Odebrecht para justamente proseguir con eso. Yo digo, el tema Odebrecht es un tema interesante porque es la forma de no tener que esperar hasta que culminen todos los procesos judiciales para recuperar el dinero de la corrupción, puesto que la compañía Odebrecht está dispuesta a pagar una indemnización. El tema en estos momentos es determinar cuánto tiene que pagar. El momento en que nos pongamos de acuerdo sobre ese monto, y ese momento llegará cuando sepamos que el monto es el monto estrictamente justo que el Estado ecuatoriano merece, en ese momento entonces podremos recuperar
esos dineros. Lamento entonces no poder darle información sobre en qué estado va el trabajo que realiza ahora la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República. Ahora, la otra pregunta que le iba a hacer era cuáles son sus expectativas frente a la audiencia que esperamos ya se establezca la próxima semana por el caso Sobornos 2012-2016. ¿Y cómo se siente, cómo se ve la Procuraduría frente a la defensa que tiene que hacer del Estado, de los recursos del Estado en ese proceso, toda vez que se ha presentado como la parte acusatoria en contra de 25 exfuncionarios públicos que habrían participado en este proceso de corrupción y cohecho, ¿no?, de los sobornos 2012-2016? Porque esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, si realmente tienen las pruebas de contundencia para que esto no solamente sea un juicio, un proceso esperado, sino que termine con la condena de los responsables del desvío de dinero público, que hoy estamos necesitando tanto, a propósito. Sí. El caso es sólido, el caso es un caso sólido. De otra manera, la Procuraduría General del Estado no habría intervenido con tanto vigor en acusar a 25 de los 26 procesados. Es claro que el trabajo fundamental lo realiza la Fiscalía General del Estado. La Procuraduría interviene como acusador particular a efectos de hacerse parte procesal dentro de este juicio, para que el momento en que los jueces, recordemos que esta fase del proceso, la que se está realizando actualmente, es la audiencia preparatoria. Al final de esa audiencia, la jueza Daniela Camacho tendrá que decidir a quiénes llama a juicio y a quiénes sobresee. Es decir, quienes proseguirán como ya en este caso como presuntos delincuentes y quienes quedarán al margen del proceso. Nosotros hemos dejado fuera solamente a una de las 25 personas de las 26 personas por no haber encontrado indicios suficientes. En relación al resto, las pruebas son absolutamente claras. De modo que yo no tengo duda alguna de que no solamente ahora con el llamamiento que haga la jueza Camacho a quienes ella encuentre que tienen indicios suficientes como para ser juzgados, sino también cuando se lleve adelante el proceso ante el Tribunal Penal, el resultado será en pro del Estado ecuatoriano. En ese caso, la Procuraduría General del Estado ha reclamado una indemnización para el Estado ecuatoriano, puesto que ese es el propósito de que la Procuraduría esté en el proceso, el poder presentar como víctima de estos hechos de corrupción al propio Estado ecuatoriano, de modo que cuando los condenados tengan que pagar la indemnización, el Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría, sea quien lo reciba. Obviamente esos fondos irán a la caja, a la cuenta única del Tesoro Nacional. Y en 22 millones de dólares ha sido aproximadamente 22 millones de dólares. Bueno, estaremos pendientes entonces. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Al regresar del